En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro. Es verdad lo que dices. Hay un solo Dios, y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Saludos a toda la gente que nos sigue en diferentes países. Gracias por sus comentarios, a los que nos siguen en las páginas de redes sociales o a los que los solicitan y que les llega a su correo electrónico. Muchas gracias. Hoy viernes ya se terminó la semana, pero que no se terminen las ganas de disfrutar la palabra de Dios, de saborear la palabra de Dios. Por eso vamos a reflexionar el pan de la palabra. Bueno, vamos a ver este evangelio. El día de hoy encontramos la palabra amar. Sí, la palabra amar en este evangelio. Obviamente, la palabra amar en alguna medida se ha desvirtuado, se ha distorsionado y se piensa y se dice que amar es simplemente dejar que las pasiones se desborden. Pero amar implica algo más que sentir. Amar implica entregarse, y hoy en este evangelio encontramos lo que es este mensaje. Le preguntan a nuestro Señor Jesucristo cuál es el primer mandamiento o cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús responde ahí en el versículo 29. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el único Señor. Tome atención muy bien en esta parte. Es el único Señor. Todos los demás son invenciones. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser. Si al hombre le quitamos el corazón, le quitamos la mente, le quitamos las fuerzas, no queda nada. Entonces aquí implica amar a Dios con todo el ser. Que no exista algo más allá de Dios.
Muchas veces nosotros podemos tener esa actitud de distanciamiento con Dios porque apreciamos más otras cosas. Quizá le damos cierta importancia a otro tipo de actividades, de pensamientos, y a Dios lo dejamos en última instancia. El día de hoy entonces tenemos esta invitación, este mensaje: amar a Dios con todo nuestro ser. Muy a pesar de que no sientas nada, que no tengas en ocasiones palabras para dirigirte a Dios. Siempre acercarte a Dios. Cuando más esté uno en esa situación de soledad, más debemos estar acercados con Dios. La soledad te debe de ayudar a tener esa intimidad con Dios. Viene el segundo, que lo refiere Jesús: amar a los demás. Sí, versículo 31, pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema del ser humano en la actualidad es que se vuelve cada vez más egoísta. Y los medios nos van impulsando a arrinconarnos, a acercarnos a ese espacio, a ese lugar donde el egoísmo crece, se desarrolla. Los medios tecnológicos nos invitan más a esta situación de aislamiento, de egoísmo. Da tristeza, pues, ir a ciertos lugares públicos y encontrar quizá a familias completas, pero que no están teniendo una comunicación como tal. No platican entre ellos, cada quien sumergido en su mundo, en su ambiente, cada quien más egoísta. Ya el niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, ya trae su celular porque hay una necesidad, hay que comunicarse con él cuando está en la guardería, cuando está en lo que es el preescolar. Hay que comunicarse con él, entonces hay que otorgarle un aparato que le va a ayudar para comunicarse con los demás, pero al mismo tiempo para aislarse de los demás. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Aquí no es un amar de forma carnal, es un amar que nace de esta relación que se tiene con Dios. La persona que ama en verdad es capaz de arriesgarse a muchas cosas, incluso es capaz de entregar su propia vida. El amor no es algo que solamente se manifiesta con besos, caricias y palabras dulces. Quizá es un pequeño reflejo de lo que es el amor, pero la verdadera manifestación de amor se da en la entrega total de la persona. Cuando diga que en verdad ama, en verdad se entrega totalmente, sin medida, sin ninguna condición. Es decir, lo hago, pero tú también respóndeme. Es que yo te amo y tú no me amas. El verdadero amor nace de la relación con Dios. El hombre, entonces, que tenga esta relación con Dios, podrá realmente amar y entregarse a los demás. Por eso es que Jesucristo lo tiene en primer lugar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí la persona se está dejando llenar por Dios. Cuando la persona se deja llenar por Dios, el amor entra en la persona y fluye. El amor fluye de forma espontánea. La persona que está llena de Dios no se pregunta cómo voy a amar, cómo voy a relacionarme con el otro, cómo voy a entregarle mi amor. No, cuando la persona está llena de Dios, llena de amor, el amor fluye en todos sus actos, en sus palabras, en sus gestos. Es decir, la persona que está con Dios transpira a Dios, es decir, ama. Por donde camina,
lo que hace, lo que dice, lo que escribe, transpira a Dios. Por eso es tan importante amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Una pregunta que podemos hacer hasta este punto es: ¿en verdad amas? ¿O pones condiciones para amar? ¿En verdad te entregas a los demás? ¿O será que no te entregas a los demás porque no amas? ¿En verdad te das a los demás? ¿Sirves a los demás? ¿O será que buscas servirte de los demás? Eso no podemos llamarle amor, le llamamos egoísmo. Si uno realmente está cumpliendo con todo esto que he mencionado, puedo repetir con toda seguridad lo que dice nuestro Señor Jesucristo en ese versículo 34. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Amas sin medida, te entregas sin medida, sirves sin medida, te das sin condición. Entonces, no estás lejos del reino de los cielos. Que Dios les bendiga, nos escuchamos en la siguiente. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.